Bueno, el tema que a continuación vamos a exponer es el de expansión. Y expansión, en este caso, le pusimos disyunción, porque si nos sabemos qué significa una disyunción, es la separación del hueso por fuerza ortopédica. A diferencia que la expansión, que puede ser dental o esqueletal. Aquí vamos de expansión o disyunción, o sea, nos vamos a referir a una separación de las apófisis palatinas en el plano transverso. Y lo primero que tenemos que aprender es cómo se clasifican las mordidas cruzadas. Las mordidas cruzadas son las que se corrigen con la expansión rápida palatina, ERP, expansión rápida palatina. La expansión rápida palatina sirve para corregir las mordidas cruzadas posteriores, que a su vez estas mordidas cruzadas posteriores se clasifican en unilaterales, bilaterales, unidentales, multidentales, dentales y esqueletales. Entonces la expansión rápida palatina sirve para corregir mordidas cruzadas posteriores esqueletales. Siempre que se habla de expansión hay que hablar de vía aérea, porque muchas mordidas cruzadas posteriores son provocadas por una falla de la vía aérea. Entonces posibles observaciones: si existe obstrucción nasal, debe remitirse al especialista antes de iniciar el tratamiento ortodóntico o junto con la iniciación del tratamiento ortodóntico. Entonces tienen que estar muy pendientes de que cuando se topen con mordidas cruzadas posteriores esqueletales hay que checar la vía aérea, cornetes, tabique, y lo deba de hacer un especialista. ¿Cómo definimos una mordida cruzada posterior? Decimos que es una disarmonía o una discrepancia, dice, de las estructuras óseas por crecimiento asimétrico del maxilar o de la mandíbula. Entonces es una disarmonía ósea, y si es ósea se corrige corrigiendo los huesos. Como en todas las maloclusiones, si hablásemos de etiología, sabemos que el 80% es por factores genéticos, ya sean congénitos o heredados, y que también hay un 20% de factores ambientales desencadenantes de las mordidas cruzadas, como ejemplo malposiciones dentarias, interferencias oclusales, pérdidas prematuras de dientes temporales, etcétera. Podríamos tener una lista más larga del 20% como causante de las mordidas cruzadas posteriores. Pues aquí vamos a ilustrar una mordida cruzada posterior unilateral. Aquí estamos ilustrando una mordida cruzada posterior bilateral. Si nosotros nos fijamos y vemos la base ósea del maxilar con la base ósea mandibular, es más angosta la base ósea del maxilar, que se traduce en una disarmonía, una discrepancia transversa. Entonces se dice en el ambiente ortodóntico que cuando nosotros queremos valorar clínicamente si la mordida es cruzada esqueletal o dental, tendremos que pintar las crestas marginales de los dientes, y que si todos los dientes están alineados y hay una mordida cruzada, quiere decir que el problema es esqueletal. Aunque si nosotros sabemos la valoración del doctor Angus, que es medir la basal ósea de la mandíbula, la basal ósea del maxilar debe ser 2 o 3 milímetros más amplio esta que esta. Entonces quiere decir que hay muchas maneras de detectar las mordidas cruzadas esqueletales. Pero seguimos con los ejemplos de las mordidas cruzadas. Aquí tenemos una mordida cruzada unidental, que desde luego que esta no se corrige con expansión, ¿verdad? Se corrige con una plaquita, con un Z, con un plano inclinado, con braquetitos, con lo que ustedes gusten y manden, como en el caso con una plaquita, con una Z, que se ve cómo se está activando. Si el paciente la usa, el diente se descruza muy rápidamente.
O se pueden usar también, si hay unidental, un planito inclinado para ese diente, cementado un mes más o menos, con cemento con vaselina para que pueda ser fácilmente retirado. Y vean cómo después de un mes también ya se descruzó ese dientito. De aquí vemos a alguien que tiene prominencia del labio inferior y que el bigote es para disfrazar una mordida cruzada anterior multidental, que esta igual no se corrige con expansión, se corrige. Vemos que maloclusión es una clase 1 y clase 1 con mordida cruzada anterior, entonces basta con cerrar los espacios mandibulares, aplicarles fuerza de torsión a los centrales y se descruza la mordida de una manera muy sencilla. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer una disyunción? Entonces dice que el objetivo es producir una separación transversal máxima de la maxila, dice al mismo tiempo que se reduce al mínimo el movimiento concomitante de los dientes para producir un reacomodo inmediato de los huesos. Pues aquí vemos un tornillo de expansión y vemos en una semana lo que hace este tornillo de expansión. Signo inequívoco de que se han separado las apófisis palatinas de cada maxilar. Nos vemos pacientes con mordida cruzada posterior bilateral. Si nosotros en esta foto ubicamos el hueso basal y lo llevamos a la parte de arriba, vean cómo el hueso basal del maxilar es más pequeño que el hueso basal mandibular. Entonces ya nos está diciendo que el problema es esquelético. Que una vez de poner tornillos, vean el maxilar estrecho, como un tornillo, todo lo que ya expandió, y como inmediatamente después, como ya se descruzó la mordida en su origen, que es el hueso basal. Siempre que se ha hecho expansión, hay una fase de activación, que es la que le dé el paciente o algún familiar, y una vez que lo eliminamos, el tornillo, hay una fase de retención que es bien importante. Por eso dice, después de la etapa activa del tratamiento se emplean aparatos de retención que pueden ser fijos o removibles, dice, para permitir la reconstitución de la morfología sutural. Esos aparatos pueden ser fijos, una barra palatina, ya sea removible o soldada, como este caso, o una placa simplemente que por soporte de adhesión, sin ganchos y sin nada, retenga lo que hizo. Si es gente muy joven es más seguro usar este tipo de aparato que este, que es removible y que muy fácilmente lo pueden perder. El doctor Staubet propuso la hipótesis de que una expansión rápida palatina y crecimiento continuado con indentaciones óseas dentro de la sutura constituye la forma que tiene menor potencial de recaída. Indiscutiblemente que esto es una verdad absoluta, pero para que esto suceda tienen que pasar mínimo 7 meses para que haya esta reconstitución y se hagan las indentaciones de un hueso dentro del otro. Y a veces los pacientes no pueden estar con su aparato 7 meses. Por eso es que hay que usar retenedores que tengan el mismo objetivo y que sean más cómodos para los pacientes. Ahora, todos estos aparatos de expansión, dice, la tasa de activación de los aparatos de expansión se ha establecido de manera empírica. Hoy, hasta nuestros días, la manera de activar un aparato sigue siendo empírica. Aprovechamos la experiencia, lo que hemos aprendido de los aparatos,
pero finalmente sigue siendo empírica y este es el riesgo de estos aparatos, entre comillas, que tiene que ser un riesgo calculado, pero que mucha gente no lo usa precisamente por temor a lo que pueda pasar. Si yo requiero una expansión a nivel de los huesos, los aparatos removibles no se deben de recomendar porque esto es lo que hace son inclinaciones dentales. Recuerden que empezamos la charla que vamos a hablar de problemas y de expansión esquelética. Nos quiere decir que hay diferentes tipos, pero todos son similares. Tornillos de expansión, soldados a bandas, tornillos de expansión, soldados a las bandas, más escudos de acrílico y aparatos muy poco efectivos para el hueso, como el famoso Coagelix del Dr. Ricketts, que vean lo que hace, vean lo que son inclinaciones dentales pero severísimas y empieza a fabricar la disfunción del futuro. Entonces son los aparatos menos indicados para hacer una expansión. Cuando hacemos expansión lo podemos hacer a cualquier edad que tenga el paciente, puede ser en dentición primaria a los 5, a los 6, a los 7 años, puede ser en dentición mixta o puede ser en dentición permanente. Un ejemplo, un niño pequeñito, pura dentición de infante, menos de 6 años de edad, con problemas de labio y paladar, en los que tienen un problema anteroposterior y transverso del hueso. Entonces, recuerden que estos niños de labio y paladar expandido tienen que usar tornillos de expansores a esta edad, a los 7, a los 9, a los 11, a los 13 y acabar hasta los 18, porque siempre el hueso se va quedando por ser un paladar que tiene una fisura en el hueso y que no es normal en los 3 planos del espacio. Entonces la ayuda que les brindamos es haciendo la expansión a diferentes edades. Podemos usar la expansión en dentición mixta, aquí estamos usando los molares de los 6 años y los segundos molares decidos para hacer expansión en dentición mixta. Los vean, molarcitos decidos y molar de los 6 años, ya activado como la mordida ya se descruza. Otro caso de una mordida cruzada posterior bilateral severa, que a veces están en el periodo del recambio, a veces cuando ya hay movilidad dental, ya no los puedo usar como soporte. ¿Qué es lo que hacemos? Nos esperamos al recambio inmediato y una vez en cuanto se asoman los premolares, sobre ellos trabajamos. Ahí están ya los premolares, ahí está ya el tornillo de expansión y vean cómo ya está siendo descruzada la mordida. Vean todo lo que abren los aparatos para producir una expansión del maxilar. Vean, los pacientes a veces se ven medios laterógnatas y que a veces son precisamente diagnosticados como pacientes laterógnatas cuando no han tenido de evaluarlo en relación céntrica o de checar la oclusión, que tenemos una mordida cruzada y todas las mordidas cruzadas evaluadas a partir de relación céntrica, otra vez, que todas las mordidas cruzadas evaluadas a partir de relación céntrica son simétricas. Entonces, esto nos indica que está fuera de céntrica. Si yo lo pongo el tornillo de expansión, después de que se hace la expansión y que ya se separaron los centrales, vean lo que sucede, cómo empieza, en cuanto se expande, cómo automáticamente se centran las líneas medias. ¿Por qué? Porque ya se fue la relación céntrica, la mandíbula se fue a relación céntrica y ya está centrado. Entonces el niño ya deja de verse laterógnata. Entonces esto es muy abusado para que no confundan a un paciente con mordida cruzada con un paciente laterógnata. Estos autores que son muy importantes dentro de la expansión, Isaacson y Murphy, en la
Ortodoncia de Angle de 1964, dice, describen algunos efectos de la expansión maxilar rápida. ¿Cuándo está indicada la expansión? Decíamos en discrepancias transversas o laterales, que se manifiesta con mordidas cruzadas posteriores que pueden ser de un lado, pero son muy severas, bilaterales. Pero ojo, porque pueden ser solo dentales o pueden ser solo esqueletales. Entonces habría, si hablamos de expansión, ¿de qué tipo de expansión? ¿Por culpa de quién? Si es de los dientes o es del maxilar. O las esqueletales, que puede ser un maxilar angosto o una mandíbula ancha. El problema es que va a manifestar como mordida cruzada posterior. Y que se pueden presentar en cualquiera de las malucciones de Angle, clase 1, 2 o clase 3, pueden ser normales o pueden ser esta malucción más la mordida cruzada posterior, pudiendo ser sencilla o doble. En la expansión rápida palatina, dice, en respuesta a esta, se corrige la dirección de desarrollo de los dientes posteriores hacia una oclusión normal y corrige asimetrías de la posición condilar, como en el caso que vimos anteriormente. ¿Por qué se centraron las líneas medias? Porque al descruzar la mordida y quitar las interferencias, automáticamente la mandíbula se va a su posición que le corresponde, que es relación céntrica, y por eso ya otra vez corresponde la línea media. Hay autores, como el doctor Murphy, dice que está a favor de abrir la sutura media palatina con el fin de ensanchar arcos maxilares estrechos. Esto es muy comprometido, porque si no hay una mordida cruzada y yo expando sin tener en cuenta la oclusión, estoy fabricando una disfunción futura. Recuerden que decíamos que los tornillos se usan cuando hay una franca discrepancia esquelética transversa, no cuando los maxilares son angostos, porque así como vemos flacos, chaparros y altos, pues los maxilares son igual. Entonces estamos hablando de expansión para corregir disarmonías esqueletales. ¿Cuáles son las contraindicaciones para hacer la expansión según la teoría? Dice pacientes poco cooperadores, cuando es un solo diente el que está en mordida cruzada, como ya vimos, se descruzan con setas o con planos inclinados o con brackets. Otra indicación cuando hay una asimetría esquelética del maxilar o de la mandíbula, y cuando hay mordidas abiertas anteriores. Entonces nosotros no estamos a favor de ni una, quiere decir que yo puedo tener esto además de la mordida cruzada, entonces quiere decir que más bien son problemas más complejos porque van teniendo más cosas que corregirles. Aquí vemos el ejemplo de gente joven en la que hay una malucción de clase 2 o clase 3 de borde a borde, y que vemos que los dientes están punta con punta, o sea que hay una mordida cruzada, pero en esta época es muy riesgoso porque a veces los jóvenes no son tan formal como quisiéramos, ¿verdad? Pues a veces hay deserción por falta de continuidad. Cuando un paciente creció con su mordida cruzada y se hace asimétrico, como la paciente, y que para valorarlo requeriríamos una postero anterior, aunque yo le corrija su mordida cruzada posterior, la paciente va a seguir ya con ese grado de deformación, porque ya complementó su crecimiento-desarrollo. Aquí otra paciente, laterógnata, pero después del tratamiento de ortodoncia y de su cirugía de nariz, se le ve la cara de contenta, pero si nosotros la vemos, sigue estando asimétrica porque descruzamos la mordida dental, pero el problema esqueletal solamente con cirugía.
Entonces quiere decir que estos pacientes pues, están parchados, pero no están corregidos en su problema original, que sería el hueso mandibular y una solución quirúrgica. Que también está contraindicada la expansión en mordidas abiertas. Entonces le vamos a decir a este paciente que no le podemos corregir ni su expansión porque tiene mordida abierta. Es tonto pensar de esa manera, más bien son varios problemas a los que nos tenemos que enfrentar a corregir, como es hacer la expansión, cerrar la mordida y hacerle ortodoncia. Entonces aquí vemos un caso. Ahí está su tornillo de expansión. Una vez que estamos descruzando la mordida, vemos allá a la paciente. Entonces vemos el caso de esta pacientita que además de la mordida cruzada tiene mordida abierta y maloclusión con apiñamiento severo, transposición dentaria. Entonces quiere decir que son muchos problemas a corregir y que no podemos decirle que no porque tiene mordida abierta. Hay que corregirla también. Ponemos su tornillo de expansión. Se hacen las extracciones, en este caso de los laterales que estaban traspuestos, y vamos a dejar los caninos en posición de laterales. Ahí está ya la mordida descruzada, ahí se ve el tornillo, en este tipo un mini expander, que son aparatos que ya están descontinuados del mercado. Y ahí viene el resultado final, donde se corrigió todo: la mordida abierta, la mordida cruzada, el resultado final con caninos en posición de laterales, pero perfectamente interdigitada. La armonía de arcos, aquí observamos los caninos en posición de laterales. Siempre que hablamos de expansión hay que tomar en cuenta cuánto es lo que vamos a corregir, cuáles son los dientes que están implicados, y ver efectivamente si las inclinaciones de las piezas posteriores, para saber si la expansión tiene que ser dental o esqueletal o contaminada. La magnitud de la discrepancia la medimos en el hueso basal y siempre hay que agregarle como un 50% por la recidiva cuáles son los dientes implicados y ver las inclinaciones de los molares para saber hasta dónde o cuánto es lo que tengo que hacer esqueletal y cuánto dentalmente. El doctor Harbaugh dice: en un experimento creó arcos dentales maxilares estrechos en monos. ¿Cómo lo hizo? Obligándolos a pasar de respiración nasal a bucal. Por eso que cuando empezábamos la charla decíamos que cuando hay mordida cruzada posterior hay que checar la vía aérea. El hecho de que esto haya sucedido en monos no quiere decir que necesariamente suceda en los humanos, pero sí está muy ligado que siempre que veamos una mordida cruzada sospechemos de que hay obstrucción de vía aérea y que por eso no se puede respirar por la fosa nasal. Si ustedes deciden corregir mordidas cruzadas, esto es lo que hay comercialmente para corregir las mordidas: el expansor de Arnold, el expansor de Haas, Quadhelix, tornillo Kyrax, mini expander. Aquí vemos algunos ejemplos. Es una placa de Haas modificada.
que la gente piensa que por tener escudos de plástico a los lados pueda ser más efectiva. No necesariamente, pero sí lo que va a ser una bomba bacteriana. Imagínense la cantidad de alimento metido entre el plástico y la mucosa después de un mes, una bomba bacteriana. Hay en la actualidad aparatos de níquel titanio que expanden por el número de mililitros, por el número de milímetros que se requiera. Entonces uno compra su barra tan abierta como no lo pida, se pone y lo deja con el tiempo, pero como es poca fuerza, aquí el resultado es dental. Y decíamos que estos aparatos, el Coagelix es el aparato más feo para tener control sobre una disyunción verdadera. Aquí vemos un aparato Mini Expander, cómo está puesto. Ahora cómo ya se activó y cómo el resorte ya comprimió. Vean todo lo que ha salido, la rosca en comparación con lo final. Y ya está la expansión hecha. Dice que los expansores removibles sufren desplazamiento antes de producir presión. Y el expansor cuádruple Coagelix dice es el dispositivo menos efectivo. Pues aquí ven una foto. Entonces es el menos efectivo para tratar de hacer disyunción. Esto lo que hace son inclinaciones dentales nada más. Muy malo para corregir problemas esqueletales. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la expansión? Cuando ponemos un aparato de expansión, lo primero que sucede es, dice, se comprime el ligamento periodontal. Después de que se comprime el ligamento periodontal, dice, se curvea el proceso alveolar. Después se inclinan los dientes de anclaje y gradualmente se abre la sutura media latina. Y decíamos que el objetivo es que sucediera todo al revés, que se expandieran mucho los dientes, que se expandiera mucho el hueso, con poco resultado dental, pero por el mecanismo de acción es difícil. Siempre se empieza por el ligamento, se sigue por el hueso alveolar, se inclinan los dientes, dice, y al final, dice, y gradualmente se abre la sutura media palatina. Seguimos con los mecanismos. Dice, las fuerzas se aplican en los dientes. Estos transmiten la fuerza a los procesos alveolares. Esta se transmite al hueso. Dice, y finalmente abre la sutura palatina. La forma de la apertura, dice, desde el punto de vista frontal, se abre en triángulo. Cuyo vértice sería el nasion y la base la sutura palatina. Entonces aquí vemos el nasion, se abriría en esta línea y en esta otra, y la base sería la sutura media palatina. Entonces esta es la manera de cómo se transmite la fuerza cuando se pone un tornillo. Entonces yo aplico la fuerza en cualquier parte del paladar, hacia atrás se transmite hacia los huesos palatinos y de ahí a todas las suturas que van a posicionar al maxilar respecto de la placa, que van a posicionar al maxilar respecto del cráneo. Entonces recuerden las suturas palatinas, el hueso lagrimal, el cigomático, el nasal y la placa pterigoidal maxilar, todas se afectan por la acción de la expansión. ¿Cuánto podemos expander? Tanto como nos haga falta.
aunque dice que las medidas de la separación pueden variar desde 0 hasta 10 milímetros. Hoy decimos de 0 hasta lo que quieran, 10, 15, 18, 20 milímetros, podemos expander lo que nos haga falta. Entonces, la manera de que se ha sabido cuánto hacen en la expansión los dientes, se hicieron estudios de hace mucho tiempo en el que a los pacientes que se iban a hacer expansión se les pusieron implantes. Los implantes, es muy fácil de poner implantes para valorar la cefalometría o las calcas, que requeríamos la concentración, el consentimiento del paciente. No había que anestesiarlo, se ponía con un martillito, un implante de titanio que es como una puntilla de lapicero de .5 bien afilada, se ponía en contacto con la mucosa y con un martillazo lo impactaba uno al hueso. Entonces aquí está hablando de que se implantaron 23 pacientes, se hizo la expansión y se midieron lo que abrieron los implantes, en este caso 3.7, y lo que se separaron los molares, 8 milímetros. Y vean cuánto hubo de expansión esqueletal. Dice, a los 3 meses de retención fija, el ancho del arco dental se mantuvo igual a distancia expandida, pero en los implantes todavía disminuyó del 10 al 15%. Del 10 al 15%, lo que había sucedido esqueletalmente. Estábamos en los implantes de los pacientes, dice, la apertura de la sutura, o sea, del hueso, fue la mitad o menos de la magnitud de la apertura del arco dentario. La apertura de la sutura fue la mitad o menos de lo que sucedió a nivel del arco dentario. Dice, con una retención removible continua después de 18 meses se mantuvo aproximadamente el 70%. Quizá esto es de lo más importante en la expansión, porque recuerden que mientras a nivel dental la separación fue de 8 milímetros, vean lo que sucedió en el hueso. La mitad de lo que está sucediendo a nivel dental. Dice, y después de la retención, a los dientes no les pasó nada y los implantes todavía disminuyeron del 10 al 15% extra. Quiere decir que lo que sucede a nivel de los huesos no es ni siquiera la mitad de lo que está expresado en los dientes. Entonces esto es muy importante porque siempre que ponemos expansores tenemos que sobrecorregir. ¿Cuánto tenemos que sobrecorregir? Mínimo un 50%. Quiere decir que si en realidad requiere 8 milímetros de expansión, en realidad yo debo expandir mínimo 12. ¿Sí? Precisamente porque sabemos que va a haber una recaída que lo que es dental es al 100%. Pero a nosotros eso sabemos que va a suceder, lo que nos interesa es que no recaiga, es lo que suceda a nivel del hueso. ¿Desde cuándo se habla de expansión? Bueno, desde que hay literatura escrita. Vamos a recordarles que a Pierre Fauchard se le conoce como el padre de la odontología. ¿Y por qué se le conoce como el padre de la odontología? Porque es el primer dentista que empieza a escribir con objetos de enseñanza, porque ya había imprenta. Antes la enseñanza, vamos a recordar, que era de padres a hijos o de alumnos a maestros, pero era verbal. Entonces quiere decir que por eso se le considera el padre de la odontología, porque si hablamos de quién puso el primer tornillo de expansión, es obvio que es el doctor Pierre Fauchard. Que quién fue el que diseñó los instrumentos para cirugía, los forceps, el doctor Pierre Fauchard. Que quién es el primero que hace implantes, el doctor Pierre Fauchard. Entonces es una gente muy importante
por eso siempre se haga de antecedentes de muchas cosas. El doctor Pierre Fouchard es pionero. Y vean desde cuándo hablamos de tornillos de expansión, desde el siglo XVIII, o sea, hace 200 años, ¿sí? Y pasando por muchos autores en el siglo XIX y no se diga en el siglo XX. Esto fue algo así espectacular. Estamos hablando a mediados del siglo XIX. Vean lo que hizo el doctor Cornell en San Francisco. Y se abrió la sutura palatina a una niña de 1/4 de pulgada en una semana. La pregunta es, ¿cuánto es 1/4 de pulgada? ¿Se acuerdan? Una pulgada son 2.54, ¿no? O sea, son 24.5 milímetros. Media pulgada son la mitad de 24, 12 milímetros, 1/4 de pulgada. Estamos hablando de 6 milímetros, es lo que estamos acostumbrados a hacer hoy en niños hasta los 12 o 13 años, en una semana producir una apertura de 6-7 milímetros. Pero para esta época fue algo así, algo muy espectacular. El maxilar, dice, los medios de unión son a través de las suturas. Por eso es que podemos hacer muchas cosas en el maxilar, precisamente gracias a las suturas. La ortopedia funciona gracias a las suturas. Vamos a hacer una pausa para continuar.